Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, uno muy especial. Vamos a descubrir la historia de una civilización, bueno, de una superpotencia, que a menudo se nos olvida mencionar en los libros de historia. Y es una pena, porque fue tan influyente como las que todos conocemos. A ver, si pensamos en las grandes potencias de la antigüedad, ¿qué nombres se nos vienen a la cabeza? Pues Roma, claro, con sus legiones, Persia, con su cultura tan sofisticada, y por supuesto China, ¿verdad? Un gigante de innovación. Pero, ¿y si os dijera que en ese mismo tablero de juego había un cuarto jugador, un gigante? Un imperio riquísimo, súper innovador y, sobre todo, con una posición estratégica clave. Hablamos nada más y nada menos que del reino de Axum. Vale, pues en este recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a empezar por lo más obvio. ¿Por qué se nos ha olvidado este imperio? Después nos meteremos de lleno en sus orígenes, veremos cómo fue su época de máximo esplendor, descubriremos el legado, que es increíble, que nos dejó, y al final, pues claro, veremos por qué cayó. Venga, vamos al lío. Empezamos fuerte, con la gran pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un imperio de esta talla, que en su momento era considerado uno de los 4 grandes del mundo, ha podido pasar tan desapercibido para la mayoría de la gente? Bueno, para ponernos en contexto, el reino de Axum fue, digamos, el jefe del Cuerno de África durante casi un milenio. 1000 años. Su influencia era enorme, pero aquí está la clave. Su poder no se basaba tanto en ejércitos y legiones, al estilo romano, sino en algo mucho más sutil y potente: el control de las autopistas comerciales que conectaban a los otros grandes imperios. Vale, entonces, para entender cómo Axum llegó a ser tan grande, tenemos que rebobinar un poco. Ver de dónde viene, qué civilizaciones había antes, porque claro, un imperio así no surge de la nada. Resulta que Axum se construyó sobre cimientos ya muy antiguos. Surgió, digamos, de las cenizas del reino de Dimt y heredó una posición geográfica que era un auténtico chollo. De hecho, se cree que esa zona era parte de la mítica tierra de Punt, sí, esa de la que hablaban los egipcios, la tierra del oro y el incienso. Casi nada. Y ojo, que su historia no es corta. Estamos hablando de un recorrido larguísimo, lleno de momentazos, desde que se funda en el siglo I, pasando por un punto de inflexión brutal como fue su conversión al cristianismo, sus campañas militares en el siglo VI, hasta que empieza su declive casi 1000 años después. Es que es un arco histórico impresionante, de verdad. Y ahora llegamos a lo bueno, a su edad de oro, ese momento en el que Axum deja de ser solo una potencia regional para jugar en la primera división mundial. Aquí es cuando su poder y su riqueza, bueno, se disparan por las nubes. ¿Y cuál fue el secreto de su éxito? Pues la ubicación y la ubicación. Su puerto, Adulis, era como el Amazon de la antigüedad, una autopista comercial por la que pasaba de todo: oro, marfil, seda. Era el punto de encuentro de África, la India y Oriente Medio. Y claro, Axum era quien cobraba el peaje. Un negocio redondo. Detrás de un gran imperio siempre hay grandes líderes, ¿no? Pues aquí tenemos a 3 figuras clave. Primero, Zoskales, el que pone la primera piedra, por así decirlo, en el siglo I. Luego llega el rey Ezana, que es una figura crucial. No solo conquista a sus vecinos, el reino de Meroé, sino que toma una decisión que lo cambia todo: adopta el cristianismo. Y más tarde, Caleb, que en el siglo VI demuestra que el poder de Axum llega muy lejos, hasta Yemen, para proteger a otras comunidades cristianas. Un auténtico poder global. Pero Axum no era solo dinero y poder militar, que va. Lo que dejaron atrás, su legado cultural, tecnológico, es algo que ha sobrevivido al paso de los siglos. Es la prueba física de lo grandes que fueron. Lo que de verdad impresiona de Axum es que fueron los primeros en un montón de cosas. Construyeron unos obeliscos gigantes, las estelas, que te dejan con la boca abierta. Fueron el primer estado al sur del Sahara en acuñar su propia moneda. Y luego está el gran misterio, esa tradición que dice que son los guardianes del Arca de la Alianza. Y aquí hay que detenerse, porque esto es importantísimo. La conversión del rey Ezana al cristianismo en el siglo IV no fue solo una cuestión de fe, fue una jugada geopolítica de manual. De repente, Axum cambió su identidad por completo y se alineó con la otra gran potencia cristiana que estaba en auge, el Imperio Romano. Pasó de ser un centro de comercio a ser un faro del cristianismo en África y un aliado estratégico de primer nivel. Y si alguien necesita una prueba, solo tiene que mirar sus monedas. Es que es increíble. Las monedas son como un libro de historia en miniatura. Antes de la conversión ves los símbolos de siempre: la media luna, el disco solar. Después, ¡zas!, la cruz. Por todas partes. Es el testimonio perfecto de esa revolución cultural y religiosa. Pero bueno,
como le pasa a todos los grandes imperios, la historia de Aksum también tiene un final. Y su caída no fue algo de un día para otro, no fue una gran batalla y ya está. Fue un proceso lento, complicado, una mezcla de problemas que venían de fuera y de dentro. Podríamos resumir su declive en 3 grandes golpes. Primero llega Persia y les empieza a hacer la competencia en el Mar Rojo, quitándoles parte del pastel comercial. Después, la expansión del Islam cambia las reglas del juego por completo. Las rutas comerciales se desvían y Aksum de repente se queda aislada. Y para rematar, problemas internos, conflictos y ataques de vecinos que terminan de debilitar el imperio desde dentro. Fue como una tormenta perfecta. Así que el final fue eso, un lento apagón. Los gobernantes tuvieron que abandonar la capital, irse más al sur buscando un lugar más seguro. El gran imperio no se derrumbó de golpe, sino que se fue desvaneciendo poco a poco a lo largo de 200 años. Pero ojo, que el Estado desapareciera no significa que su influencia lo hiciera, para nada. El legado de Aksum fue la semilla de la que nacería el imperio etíope. Y lo más importante, su tradición cristiana tan arraigada no solo sobrevivió, sino que sigue siendo una fuerza cultural y espiritual potentísima a día de hoy. Y terminamos volviendo a su mayor misterio, ¿no? Porque aunque el imperio como tal ya no exista, esa creencia, esa tradición de que el Arca de la Alianza está allí, en una pequeña capilla de Aksum, sigue viva. Es una pregunta fascinante que une ese pasado glorioso con nuestro presente y nos deja pensando, ¿qué otros secretos guardará todavía esta superpotencia que un día olvidamos? Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.